mucha gente nos dijo, no, ustedes de seguro se fueron a filmar a Guatemala, ¿no? Porque en Honduras, entre comillas, no había indios. Cuando ya habíamos salido del Ministerio de Cultura, René me habló y me dijo, puchica, sería bueno hacer una cuestión sobre los lencas, que no sé cuánto. Entonces así fue como nos juntamos los ex, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura, que era Vilma, René y yo. Nos motivó con Mario López y Vilma Martínez entonces en hacer esa película. Y de ahí vinieron dos personas más que encontramos, no recuerdo en qué circunstancia, que fue Jorge Travieso y Atanasio Herranz. Contactamos a Jorge. Jorge es un fotógrafo amigo entrañable de hace muchos años. Y por último, pues Atanasio, que es como la persona que conocía más sobre la cuestión lenca. Encontrando, a Anne Chapman en Marbella, que era una cafetería muy conocida en el centro de la ciudad, pudimos, como decir, con Mario López, hablar de nuestro proyecto. Y de hecho nosotros un poco nos guiamos sobre su estudio para reafirmar un poco de que a ver si no íbamos por mal camino, o sea, si íbamos bien. Había conocido después a Anne Chapman, que es la que más ha trabajado sobre los lencas de Honduras, desde el punto de vista antropológico, histórico, etcétera, ritual. Entonces eso me estimuló más. Y así nos fuimos uniendo, nos reuníamos, nos informamos más sobre los lencas, dónde estaba, que eran los Huancascos, la alcaldía de la Vara Alta, y ahí empezamos poco a poco a hacer un guión mínimo, y así es como se empezó a fraguar este grupo. Los hijos del Copal y la Candela, que fue inspiración en varios sentidos, incluyendo por supuesto el título, ¿no? Nos permitió ver que había una riqueza ahí. La primera fecha de salida fue el 12 y 13 de diciembre de 1980. Entonces, para nosotros fue una oportunidad enorme el poder salir al campo y convertir esto en una realidad visual. La carrera de patos es un sacrificio en el que la sangre que se vierte es en beneficio del pueblo. Llegamos a Santa Cruz en realidad sin saber mucho de qué íbamos a encontrar. Alguien nos había mencionado que aquí todavía se practicaba regularmente la carrera de patos y decidimos venir a explorar, a ver si encontrábamos. Tuvimos la enorme, pero enorme suerte de caer aquí justo al inicio de una temporada ritual de 15 días en el mes de febrero. Yo recuerdo que en el primer viaje que hicimos en Santa Cruz, Lempira, habíamos oído hablar de que sí iba a suceder ya el rito de la carrera de patos. Cometimos el serio error de empezar a filmar sin presentarnos, sin obtener el beneplácito de nadie, ni de los indígenas ni de las autoridades locales. En un momento estábamos filmando, estaba la cámara de cine sobre su trípode y viene un hombre tremendamente borracho y se abalanza sobre nosotros machete en mano y la cámara quedó sobre el trípode y este hombre se fue contra la cámara y le ha hecho una patada voladora a la cámara.
y nos salvamos por la intervención de un señor que habíamos encontrado en un viaje anterior. Pero lo interesante es que el señor dijo, no los toque, ellos son amigos. Cualquiera que llegara por ahí era inmediatamente considerado sospechoso. Y originalmente pensaron que nosotros éramos evangélicos. El año pasado vinieron unos evangelistas diciéndonos que los santos no existían, que eso era falso, que no había que hacerle rendir homenaje a los santos. Entonces, lo que pasó es que los agarramos, les metimos en el mamo, como nos contaron, toda una noche, el día siguiente los expulsamos. Pero en ese momento, pues, el riesgo de salir macheteados fue muy alto. El hecho de formar parte de este grupo que fuimos a filmar Maíz, Copal y Candela fue para mí una experiencia muy emocionante, porque fuimos sin saber con quiénes íbamos a trabajar, ¿verdad? Que era el grupo Lenca, que íbamos a filmar cosas que normalmente las personas nunca habían filmado, ¿verdad? Como de ser las costumbres de ellos. Algunos grupos evangélicos ya acusaban abiertamente a los indígenas de idolatrías, de tergiversación del cristianismo, de paganismo, y eso para los evangélicos era absolutamente intolerable, ¿no? Y luego se volvió intolerable también para ciertos sectores católicos, ¿no? Al principio me descontrolaban, ¿no? Ver cómo están penetrándole la yugular a una pobre ave. Después ya más bien aprendimos a disfrutar y comernos las aves del sacrificio, ¿no? En ese sentido, pues sí, Maíz, Copal y Candela sí tuvo la importancia, pues como te decía, no solo de rescatar cosas que ya no existen, sino de revalorizar los rituales, de revalorizar lo que se hacía, porque para la gente era brujería. Entonces para mí fue muy sorprendente encontrarme con cómo ellos lograron mantener todas esas costumbres, ¿verdad? Sus tradiciones y el sincretismo religioso que hubo, ¿verdad? Con las creencias de los españoles y con las que ellos ya tenían en su haber, ¿verdad? En su ser. Madre tierra. Yo empecé a preocuparme por los lencas al poco tiempo de venir yo a Honduras a la universidad. Yo cuando llegué aquí todos eran mayas y eran mayistas. Lunardi había hecho todo hondureño, yo me siento maya, nadie hablaba de los lencas ni por asomo. Entonces él me dio unas poblaciones en que todavía, que él no había tenido tiempo, podía haber algún hablante lenca. Eso pues a mí me vinculó ya directamente con los lencas y desde entonces no he parado. Entonces yo me iba fijando las tomas y tal. Bueno, al final todos participamos, fuimos concretando las ideas, las secuencias, pero sí, fue una experiencia curiosa. Tal vez lo más importante que yo recuerdo, y que para mí es de lo más importante, es justamente esa que nosotros servimos de nexo entre diferentes comunidades. Yo, especialmente, me sentaba en las mesas con los campesinos y les contaba lo que sucedía en otros lugares. Por ejemplo, con la gente de Santa Cruz, cuando yo les conté lo que era el ritual de la siembra, para ellos fue emocionante, pues, escuchar todas las cuestiones que supuestamente ellos las deberían de tener y ya las habían perdido. Entonces, para mí, una de las cuestiones
de más valor fue poder trasladar información de un grupo a otro. Era muy lindo andar ahí en esos lugares, tratando de encontrar sonidos ambientales, ¿verdad? Es la música de ellos con el pito y el tambor, y estar reuniendo, recopilando todo tipo de sonidos, fueran creados o fueran naturales, para después poder integrarlos dentro del film, del documental. Entonces, claro, para mí fue lindo andar investigando, andar buscando, viendo qué tipo de cosas podía yo aportar dentro del documental que lo hicieran ser más rico. Ahí también descubrí gente, descubrí creencia, descubrí esperanza y desesperanza también. Entonces, el trabajo de cineasta, cuando vive en un país y dependiendo también de la naturaleza de uno, le hace descubrir un pueblo, le hace conocer un pueblo y amar a un pueblo, definitivamente. O sea, tomábamos chicha cuando era necesario tomar chicha después de los ritos. Bueno, hay una serie de anécdotas sobre ese viaje, sobre esa película, que para un joven cineasta, yo tenía 40 años, pero yo me consideraba entonces como joven cineasta en la medida que empezaba realmente a hacer cine, es cine así con los pueblos originarios. Eso es mi vida, pues me cambió la vida. Nací otra vez en Honduras, si puedo decirlo así. Cuando llegamos, que filmamos aquel baile, el garrobo que me quería ya echar machete, ¿veníamos de dónde? ¿De Gracias? Veníamos de Gracias, esa fue la vez de las aguas termales. Allá. Que fuimos a las aguas termales. Por eso llegamos y no temprano. nos bañamos. Por eso llegamos temprano, ¿no? Nos bañamos en las aguas termales, pero no nos quitamos el agua de azufre. Olíamos, pero delicioso. Mira, para mí fue una experiencia de vida, fue una experiencia que me cambió la vida. De impacto, bueno, un impacto tal que todavía lo siento, ¿no? Por un lado, me permitió madurar como fotógrafo. Pude concentrarme en construir una especie de ensayo bastante largo con mi fotografía. Me permitió verla de una manera muy, muy distinta, porque también pude ver cómo los mismos indígenas percibían la fotografía, percibían el trabajo nuestro de una manera que a veces ni nosotros mismos nos imaginábamos. En cierta ocasión llevamos una cantidad de fotografías, de impresiones, y las montamos en una exposicióncita en la alcaldía de La Campa. Tuvo enorme recepción, la municipalidad pues repleta de gente viéndose, ¿no? Y bueno, fue tal el impacto que las fotografías empezaron a desaparecer. Y posteriormente, a raíz de todas estas experiencias, yo acabé estudiando antropología. Ojos de vidrio también, ¿no? Eso no lo recordaba yo. Tampoco. Yo no recordaba. Es una anécdota que valía la pena, además, sí. como lo cuenta él. No, además. Pero es en esa región que aprendí a tirar cohetes. Me enseñó Don Lemus. Pero te Increíble. temblaban las manos. El primer cohete es una experiencia inolvidable. Hay una foto incluso que retrata ese momento histórico para mí. Y aquí también te dieron un histórico bajalazo de chicha en ayunas y saliste cantando ópera por esas montañas. Eso sí, tampoco loco ni lo recuerdo. Ellos nos recibieron de maravilla. Nos recibieron de maravilla y nos explicaron a su manera qué iba a ocurrir durante los siguientes 15 días. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que tal vez habíamos venido por la carrera de patos, pero esta ritualidad era mucho, mucho más compleja de lo que jamás nos habíamos imaginado. Y tuvimos la suerte de que esta gente, a pesar de que no nos conocía,
nos abrió las puertas y nos permitió presenciar situaciones muy personales, muy culturalmente íntimas. Todas estas celebraciones religiosas tienen una elaboración muy compleja. Han venido estas personas aquí también a hacernos también con estos manjares también, están trayendo este mercadito que hicimos, aquellos cultivos que se hacen por aquellas personas grandes que trabajan por aquellos lugares, pues aquí pidiendo la bendición de Dios también, gracias a Dios, de nuestra madre. Era difícil, pero era apasionante, realmente. Ir en la región lenca, en lugar de la campa, por la feria de la campa, que es en el final del mes de febrero, una cuestión magnífica, a donde pudimos filmar cosas excepcionales, como el caso del baile del Huancasco. Y ahí hay una anécdota, es que al año y medio de haber ido a la campa, nosotros ya mandamos a revelar la película en México, y nos vuelve la película, ya lo que llamamos una copia de trabajo, sobre la cual después vamos a hacer el montaje, que es otro rollo, si puedo decirlo así. Entonces decidimos a recibir esos pedazos de película, pegarlos. Y nos venimos al año siguiente, o sea, en febrero de 82, a hacer algo muy especial, inolvidable. Pensamos que podíamos proyectar sobre la pared de la iglesia ese pedazo de película que dura unos 20 minutos, que habíamos puesto allá pegado uno después del otro. Y nosotros empezamos a presentar esa película frente a un público que nunca en mi vida he tenido. 3.000 personas por lo menos había en esa proyección en el aire, sobre el atrio de la iglesia, he proyectado sobre una de las columnas de la iglesia. Era una película muda, todavía no habíamos puesto sonido, pero lo increíble es que abajo de la pantalla o de la proyección de ese cuadrado, digamos, luminoso, ese rectángulo luminoso, estaba la banda del pueblo y el pito y el tambor que se habían juntado. Entonces, cuando uno terminaba su música, empezaba el otro. Así que teníamos proyección en la campa frente a 3.000 personas con imágenes a colores y con sonido permanente. Para un cineasta como yo y como muchos otros, era una cuestión impresionante, o sea, era emocionante. Yo creo que estábamos incluso tan emocionados como el público. Nosotros la pasamos en la campa, la película, y el sermón del padre después era pidiéndoles a los campesinos que se decidieran entre Dios y el diablo, que esos rituales que hacían eran del diablo, que esos rituales eran paganos. Y ¿quién gente más católica y más religiosa que los indígenas lencas? Yo no trabajé tanto en lo técnico, ahí René o Mario, Vilma y el propio Jorge son los expertos. René y Mario se encargaban de la parte cinematográfica, aunque a la larga todos acabamos haciendo cámara en algún momento. Yo lo que los veía asombrado de cómo trabajaban. Las secuencias, cuando luego montan las secuencias, qué imágenes había que quitar o qué imágenes... Eso es un proceso largo. Teníamos que improvisar mucho. En varias ocasiones tuvimos que quitar tejas y poner lámina translúcida, ¿no? Y eso era un trabajo de equipo. Pero costó mucho, se puso mucho trabajo, pusieron muchas horas y muchos trabajos de campo, que eso la gente, a lo mejor para filmar 15 minutos te habías dado 2 días hasta llegar, estar allí, tener la gente, no era fácil. Otra experiencia que fue para mí también importante de ser parte integral de este grupo que filmó Maíz Copal y Candela es que, bueno, era un grupo de hombres todo, ¿verdad? Y yo era la única mujer. Incluso en esa época, pues se me hacía llamar la primera mujer que trabajó en cine, ¿verdad? Porque la verdad es que era la primera persona
que trabajaba en cine aquí en Honduras. Y yo salía con todos estos chicos y siempre me integraban, no como mujer ahí, que iba a andar ahí con cositas de que esto no me gusta o que no puedo, porque me tocó dormir en hamaca, en el piso, bañarnos en un río, dormir en lugares donde tal vez por las vigas uno miraba caminar los animalitos, ¿verdad? Los roedores, y todo eso a mí nunca me molestó, entonces siempre me sentí integrada. Nos entendíamos perfectamente y de vez en cuando pues tocaba comprar algo sobre la marcha y todos nos metíamos la mano en los bolsillos y sacábamos un poco de plata, porque a la larga, aunque tuvimos ciertos apoyos como del Ministerio de Cultura o de Antropología e Historia, tenemos que decir que esto fue autofinanciado. A tal punto que cuando terminamos no teníamos ni la plata para irnos a cenar y tomarnos un par de cervezas para celebrar. La bancarrota era unánime también. En Honduras ya se empezaba a sentir un ambiente de represión. Yo voy al Ministerio de Cultura y Turismo, que ya no era información, para ver un poquito las impresiones del ministro y todo esto, y la gente me dice, René, ¿has visto los periódicos? Digo, no, es imposible que en Honduras de un día para otro den la noticia del éxito de nuestra película. Me dice, pero no es tu película, dice, y me pone el periódico. Y aparece un francés, contacto de la guerrilla salvadoreña en Honduras. Imagínate el susto. Yo dije, bueno, ¿qué hago ahorita en ese momento? Y yo me voy por la parte trasera, saliendo ahí donde estaba parqueado mi carro, y el guachimán me para así. Y me dice, don René, usted tiene suerte. Usted se ha portado siempre bien con nosotros. Soy de la DNI, me dice. Pero a usted lo voy a dejar salir. Sin embargo, ya era el momento crucial de toda la represión en Honduras. Hay una película sobre esto, incluso que tenemos en memoria, y que realmente relata de cómo la Guerra Fría no se había llegado y no se había algo caliente en Honduras definitivamente. Yo fui a vivir durante una semana fuera de mi casa. Un policía, un militar bastante joven, yo creo que no, apenas pasaba de los 18 años, nos pidió que abriéramos para revisar el interior de la cabina. Y nosotros le dijimos, mire, atrás del asiento traemos algo de equipo. Y efectivamente ese era el lugar donde llevábamos el trípode. Y recuerdo que bajé el asiento, y cuando agarré el trípode, el tipo no tenía idea qué era, y él pegó un brinco hacia atrás y montó su arma y me apuntó. Entonces yo puse el trípode y dije, no señor, esto es un trípode cinematográfico. Abrí muy despacio el zipper y le permití ver qué era, pero el tipo se había asustado, quizás pensó que era un arma o algo. Entonces, ese tipo de situaciones pues, era parte de la vida cotidiana en Honduras en aquella época. A mí me dan el hacha, yo endo leña. A mí me dan piocha, yo pico llano. A mí me dan la pala, pues yo riego. A mí me dan semillas, yo pongo almácigo. A mí me dan harina, yo hago pan. A mí me dan masa para yo hago tamales. Pero hacia los años 86 se empezó realmente a organizar realmente los pueblos lencas y los pueblos indígenas, no tanto alrededor de la tradición, sino hacia sus luchas para justicia social. Entonces es ahí donde nació el COPIN y otras organizaciones, la ONIL, toda una serie de organizaciones que ya reclamaban sus derechos. Eso viene posteriormente, unos 10 años después, ya en los 90s, con el surgimiento del Frente Zapatista y con un cambio serio en la politización de los grupos, de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente. Vamos a pensar
que ahora nuestra flecha es nuestra inteligencia, nuestra capacidad y ver cómo solucionar nuestros problemas que a nosotros nos aquejan a diario. Contrario a lo que ocurre en otras partes del interior del país, Lempira no es entre los lencas el recuerdo de un solo día en el calendario cívico, sino que es el guía espiritual de un pueblo que sigue enfrentando el reto de sobrevivir y preservar su cultura. Hay pueblos originarios, pueblos que tienen algunas cosas que decir, pueblos que luchan por su tierra, pueblos que luchan por sus tradiciones, por integrarse en el concierto nacional y que no lo han dejado, lo han desposeído de sus bienes. Los indígenas ya son hoy pueblos en lucha. Porque los políticos viven de la política. Prometen y no cumplen. La realidad es que ellos andan con una ideología falsa. Nosotros servimos siempre de escala para que ellos trepen arriba y ya cuando están arriba no nos voltean ni siquiera a ver. Ha habido un fenómeno. Ahora se habla más de la identidad, pero hay menos identidad. En estos últimos años ha habido realmente una pérdida notable. La gente no lo puede evaluar, pero los que sí hemos recogido desde entonces, notamos que las composturas ya no las hacen, que son muy caras, que hay muchos problemas y mucha pérdida acelerada. Los grupos evangélicos y el enorme cambio que tuvo la Iglesia Católica hacia la religiosidad popular, incluyendo la religiosidad indígena, debilitaron tremendamente esa religiosidad tradicional indígena, ¿no? Muchos de los canales de transmisión de las tradiciones se han visto interrumpidos o severamente debilitados, ¿no? Cada vez se va perdiendo más algunas costumbres y en esta época, pues básicamente el valor que tiene Maíz Copal y Candela es como un documento que rescató cosas que ya desaparecieron, creo yo. Así que Maíz Copal y Candela en ese sentido pues es un documento no solamente etnográfico, sino que ya es etnohistórico. Hoy es patrimonio nacional. Y que a todos nos marcó de por vida. Definitivamente. Así A que mí me hice realmente cineasta con esto. yo acababa siendo antropólogo. Imagínate. Y sigo de fotógrafo, imagínate, 40 años después. Y yo sigo de cineasta. ¿Verdad? Qué lindo, ¿eh? ¿Será constancia o qué? No, yo sé lo que es pasión.